Desde los confines de la noche hasta el amanecer, los ecos de los misterios que han plagado a la humanidad resuenan en las historias de pactos y encuentros con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero hay historias que no solo perturban la imaginación, estas atraviesan la frontera entre lo real y lo desconocido, dejando marcas imborrables en aquellos que se atreven a contarlas. Juan Castillo había aprendido esto de la peor manera. La muerte de su padre, don Joel Castillo, fue el comienzo de una cadena de eventos que lo llevarían a enfrentar lo que su familia había tratado de evitar durante décadas. La agonía de su padre no fue solo física, era el peso de un secreto que lo había atormentado por años y que ahora pasaría a manos de su primogénito. Era una noche de invierno, helada y cargada de un silencio incómodo. La pequeña habitación donde yacía don Joel estaba iluminada apenas por una lámpara de queroseno, cuyos destellos vacilantes parecían danzar con los últimos latidos de su corazón. Su respiración era errática, un rugido bajo y desgastado que resonaba como un eco distante en el tiempo. Juan estaba allí, de pie al borde de la cama, con una mezcla de miedo y curiosidad que le aceleraba el pulso. Con una voz rasposa, don Joel lo llamó. «Acércate, Juan», dijo, mientras los demás miembros de la familia, obedeciendo una señal silenciosa del anciano, se retiraban de la habitación. Una vez solos, el viejo sacó una cartera de cuero desgastada de debajo de su almohada. Tembloroso, extrajo de ella dos cosas, un papel amarillento y un pequeño objeto que brillaba débilmente a la luz de la lámpara. «Esto», dijo mientras su voz se apagaba, «es mi herencia para ti, pero no es una herencia para poseer, sino para rechazar». El papel resultó ser un mapa. Dibujos toscos y marcas señalaban un lugar en el monte cercano, un lugar que Juan reconoció de inmediato como las viejas chinampas donde su padre solía trabajar. Junto al mapa, estaba una llave dorada, ornamentada con intrincados grabados que parecían danzar bajo la tenue luz. «Guarda esto», ordenó don Joel, «y nunca, jamás, permitas que caiga en manos equivocadas». Con lo poco que le quedaba de vida, don Joel comenzó a contar una historia que había guardado en secreto durante más de 4 décadas. Era una historia que se remontaba a una noche de 1982, cuando, joven y lleno de vida, había tenido un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Aquella noche, mientras caminaba de regreso a casa tras una larga jornada en las chinampas, don Joel había sentido que algo no estaba bien. El viento soplaba con un tono lúgubre, y las sombras de los árboles parecían alargarse como garras amenazantes. Al principio, lo atribuyó al cansancio, pero luego escuchó un sonido, un siseo, proveniente de detrás de él. Al voltear, no vio a nadie. Intrigado y algo alarmado, continuó su camino, pero el sonido persistió, siguiéndolo como un eco macabro. Finalmente, el siseo pareció cambiar de dirección. Ahora provenía de arriba, de las ramas de un árbol viejo y nudoso que se alzaba como un guardián sombrío al borde del sendero. Al alzar la mirada, don Joel vio algo que lo hizo retroceder con un grito ahogado. Allí, en una rama baja, estaba sentado un ser que no era de este mundo. Su piel tenía un tono rojizo, interrumpido por parches escamosos que parecían de reptil. Su rostro era humano, pero su sonrisa, torcida y llena de malicia, era inhumana. Y sus ojos, 2 pozos oscuros, parecían absorber la luz misma. «No temas», dijo el ser, con una voz que era un susurro y un trueno al mismo tiempo. «No he venido a hacerte daño. Al contrario, he venido a ayudarte». Don Joel intentó rezar, pero su lengua se sintió pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso a su alrededor. «¿Quién eres?», logró balbucear finalmente. «Alguien que puede darte todo lo que deseas», respondió el ser. «Riqueza, poder, salud para ti y para los tuyos. Solo tienes que aceptar mi regalo». «El regalo», explicó el demonio, «era un tesoro enterrado no muy lejos de allí. Oro, plata, piedras preciosas, riquezas más allá de lo que don Joel podría imaginar. Pero, como todo pacto con el diablo, tenía un precio. A cambio de la llave y el tesoro que ella abría, el demonio exigía algo que ningún hombre debería estar dispuesto a dar: 7 generaciones de primogénitos, destinados a servirle en vida y en muerte. Don Joel, aterrado pero aún dueño de su voluntad, se negó. «Aléjate de mí, condenado», gritó, mientras retrocedía lentamente. Pero el demonio no se desvaneció. En lugar de eso, se lanzó desde el árbol, aterrizando frente a él con una gracia antinatural. «Piénsalo bien», dijo el demonio, mientras extendía una mano que parecía más una garra. «El tesoro está ahí, esperando.
Todo lo que tienes que hacer es aceptar. Con un acto de fe que apenas comprendía, don Joel se aferró a su morral y comenzó a rezar el Padre Nuestro. Las palabras salieron temblorosas al principio, pero con cada repetición, su voz ganó fuerza. El demonio retrocedió, sus ojos ardiendo de furia. «Maldito seas», rugió finalmente. «Esto no ha terminado. Volveré por ti o por los tuyos. Y cuando lo haga, no habrá escapatoria». La historia terminó con el último suspiro de don Joel, dejando a Juan con el peso de un legado que nunca había pedido. Ahora, con la llave y el mapa en su poder, sabía que el diablo no había mentido. El tesoro existía, y con él, la maldición que su padre había logrado evitar, pero que ahora recaía sobre él. El resto de la noche, Juan no pudo dormir. El peso de la llave en su bolsillo era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No podía decidir si debía destruirla, enterrarla o mantenerla consigo, como su padre había insistido. Pero una cosa era segura, la presencia del diablo todavía rondaba, esperando el momento oportuno para reclamar lo que creía suyo. El aire de la habitación parecía espesarse, y Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mundo nocturno oculta secretos que jamás deberían ser revelados. Así inicia nuestra historia, con un joven llamado Sebastián, cuya curiosidad lo llevó a encontrarse con horrores inimaginables. Sebastián, de 17 años, salió de su entrenamiento de fútbol una tarde común. Mientras caminaba por la ciudad, notó varios letreros con un mensaje intrigante. ¿Desesperado por no tener dinero? Contáctanos y olvídate de todos tus problemas económicos. Intrigado, tomó una foto del anuncio y lo compartió con su madre al llegar a casa. Aunque ella expresó dudas por su edad, el joven la convenció para realizar una llamada. Del otro lado de la línea respondió una mujer de voz dulce, casi reconfortante. ¿Te interesa el trabajo?, preguntó con suavidad. Sebastián asintió, algo nervioso, y escuchó la explicación. Es en una pizzería llamada Monos Pizza, a las afueras del pueblo. El sueldo es de 5,000 pesos por noche, y cada día aumentará otros 5,000. Comienzas en 3 días, de 5 de la tarde a 4 de la mañana. Aunque la oferta parecía extraña, Sebastián aceptó. La dirección llegó por correo electrónico, y el día señalado se alistó con entusiasmo. Tomó un autobús hacia un lugar remoto, donde lo recibió una mujer que se presentó como Sofía. Sin embargo, algo lo inquietó. «Sebastián, un gusto conocerte», dijo ella. Él no recordaba haberle dado su nombre. La pizzería era moderna, aunque algo desolada. El gerente, un hombre corpulento llamado Jorge, le entregó una lista de reglas. Entre ellas, destacaban instrucciones peculiares: apagar los congeladores a las 6 de la tarde, no preparar pedidos telefónicos después de las 1 de la mañana, y jamás abrir la puerta a Sofía, pues ella no volvería. La primera noche comenzó con pequeños descuidos. Sebastián atendió a un cliente justo cuando debía apagar los congeladores, demorándose 7 minutos. Aunque inicialmente nada ocurrió, horas más tarde, los congeladores comenzaron a rugir. El ruido era escalofriante, como si algo vivo habitara dentro. Al correr a la cocina, vio una figura grotesca, un ser alargado, sin ojos ni nariz, con una boca desproporcionada que emitía gruñidos aterradores. Recordando las reglas, se refugió en el sótano, temblando hasta que el ruido cesó. Pero la calma nunca duró. Pasada la medianoche, recibió una llamada de una voz familiar. Era Sofía, exigiendo una pizza. Aunque obedeció la regla y no preparó nada, ella apareció afuera con un cartel que decía: «Vengo por mi pizza». Sebastián huyó al baño, encerrándose mientras el terror lo consumía. Al salir, un camión llegó con suministros. Recordando que debía ayudar, revisó las reglas nuevamente en la computadora. Sorprendentemente, la instrucción había cambiado, indicándole que saliera. Confundido, recibió una llamada del gerente: «No abras la puerta, Sebastián. Quédate adentro». La noche avanzó en una espiral de pánico. Un payaso entró al local, desprendiendo un olor nauseabundo. Sebastián lo atendió con obediencia, entregándole una pizza de pepperoni. El hombre dejó una generosa propina, pero permaneció inmóvil, observándolo. A medida que las horas transcurrían, el cansancio y el miedo se entrelazaban. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, otro horror se desató. Alguien golpeó la puerta del baño con furia, riendo y gruñendo al mismo tiempo. Cuando el verdadero Jorge llegó, la criatura desapareció, pero Sebastián sabía que su experiencia lo había marcado para siempre.
Regresó a casa esa mañana y renunció mediante un mensaje. Nunca más supo de Monos Pizza, pero cada vez que pasaba por esa carretera, un escalofrío recorría su espalda. Los letreros aún estaban ahí, esperando a la próxima víctima. La noche, como una cortina densa y opresiva, cubría cada rincón de la ciudad. No era solo la ausencia de luz, era una sensación palpable, casi viva, que parecía acompañar cada aliento. En esas horas donde la vigilia se mezcla con el sueño, las sombras dejan de ser inofensivas y se convierten en mensajeras de lo desconocido. Bienvenidos a esta velada donde la oscuridad y el misterio son nuestros invitados principales. La voz del narrador resonó, pausada, llena de intención. Antes de continuar, asegúrate de que estés solo. Aunque, claro, quizá no sea tan necesario. Podría haber alguien, o algo, ya contigo. El inicio de la narración traía consigo una melodía tenue, acompasada con un sonido ambiente que parecía emanar desde los confines de la noche misma. La primera historia emergió como un susurro, relatando la experiencia de un joven emprendedor que había decidido abrir un puesto de tacos en una carretera solitaria. El puesto maldito. Todo comenzó como un sueño. Aquella esquina en la carretera era perfecta, transitada, visible, y con el flujo suficiente de clientes para garantizar el éxito. Durante la primera semana, las cosas marcharon de maravilla. Los sábados, en particular, se llenaban de movimiento. Pero a medida que avanzaban las horas, el bullicio de la clientela cedía lugar al silencio inquietante de la madrugada. Es parte del sacrificio, se repetía a sí mismo mientras recogía los utensilios al filo de la 1 de la mañana. Esa noche, un cliente habitual, un hombre embriagado, llegó tambaleándose y pidió 2 órdenes. Mientras comía, le contó historias desordenadas sobre su familia y problemas personales. La conversación fluyó hasta que ambos se quedaron en silencio. Fue entonces cuando una risa infantil rasgó el aire, helándoles la sangre. El hombre dejó su taco a medio bocado, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. El vendedor también escudriñó la oscuridad, pero no encontró a nadie. ¿Aquí espantan?, murmuró el cliente con voz entrecortada. Segundos después, un niño pequeño apareció y se sentó junto al hombre. Su sonrisa era tan inocente como perturbadora. Algo en su presencia no encajaba, pero el vendedor no pudo evitar ofrecerle un par de tacos. El niño aceptó y comió en silencio antes de correr hacia una casa cercana que él señaló con un dedo tembloroso. Esa escena se repitió noche tras noche. Siempre a las 2 de la mañana, siempre el mismo niño. Algo no estaba bien, pero el vendedor no quería enfrentarse a la posibilidad de lo sobrenatural. Sin embargo, todo cambió el día que conoció a los padres del pequeño. Al relatarles las visitas de su hijo, ambos rompieron en llanto. Él murió hace 2 años en esa esquina, dijo la madre con la voz entrecortada. La noticia golpeó al vendedor como un mazazo. Al día siguiente, se acercó a una cruz discreta en la banqueta que nunca había notado. El nombre de Diego estaba inscrito junto con una fecha que coincidía con el relato de los padres. Desde entonces, el vendedor cerraba su puesto antes de la medianoche. El velador del panteón. Don Ramón había trabajado como velador en el panteón durante años. Cuando José, un exoficial de policía, se unió al turno nocturno, pensó que había encontrado un compañero que podría soportar el ambiente sombrío. Sin embargo, la primera noche de José fue suficiente para hacerle dudar. Durante su recorrido de medianoche, José escuchó un murmullo suave. Siguió el sonido hasta una tumba donde una mujer arrodillada enterraba algo. Cuando la alumbró con su linterna, la mujer huyó entre las sombras. Lo que encontró bajo la tierra lo dejó helado, muñecos de trapo llenos de alfileres y frascos con líquidos oscuros. Su instinto policial le gritó que no tocara nada, así que los pateó fuera del cementerio. Ramón le advirtió que era común ver actos de brujería en ese lugar, pero también le dijo que tuviera cuidado con los fantasmas. José se burló, convencido de que los vivos eran más peligrosos. Esa confianza duró hasta la noche en que sintió una mano helada sobre su hombro y vio una sombra de 2 metros frente a él. Al intentar dispararle, los tiros atravesaron la figura como si no existiera. En pánico, corrió hacia la zona de tumbas infantiles, donde el aire estaba cargado de risas de niños invisibles. En ese momento, Ramón lo encontró y lo sacó del cementerio, llevándolo a un cuartito para limpiarlo con hierbas y aguardiente. Encuentros en la carretera. Los relatos continuaban. Cada historia, más aterradora que la anterior,
revelaba un mundo donde lo inexplicable acechaba en los lugares más comunes: puestos de tacos, cementerios, carreteras solitarias. La atmósfera del programa se volvía más densa con cada minuto, dejando una sensación de inquietud que se impregnaba en el aire. La noche, como una cortina densa y opresiva, cubría cada rincón de la ciudad. No era solo la ausencia de luz, era una sensación palpable, casi viva, que parecía acompañar cada aliento. En esas horas donde la vigilia se mezcla con el sueño, las sombras dejan de ser inofensivas y se convierten en mensajeras de lo desconocido. Bienvenidos a esta velada donde la oscuridad y el misterio son nuestros invitados principales. La voz del narrador resonó, pausada, llena de intención. Antes de continuar, asegúrate de que estés solo. Aunque, claro, quizá no sea tan necesario. Podría haber alguien, o algo, ya contigo. El inicio de la narración traía consigo una melodía tenue, acompasada con un sonido ambiente que parecía emanar desde los confines de la noche misma. La primera historia emergió como un susurro, relatando la experiencia de un joven emprendedor que había decidido abrir un puesto de tacos en una carretera solitaria. El puesto maldito. Todo comenzó como un sueño. Aquella esquina en la carretera era perfecta, transitada, visible, y con el flujo suficiente de clientes para garantizar el éxito. Durante la primera semana, las cosas marcharon de maravilla. Los sábados, en particular, se llenaban de movimiento. Pero a medida que avanzaban las horas, el bullicio de la clientela cedía lugar al silencio inquietante de la madrugada. Es parte del sacrificio, se repetía a sí mismo mientras recogía los utensilios al filo de la 1 de la mañana. Esa noche, un cliente habitual, un hombre embriagado, llegó tambaleándose y pidió 2 órdenes. Mientras comía, le contó historias desordenadas sobre su familia y problemas personales. La conversación fluyó hasta que ambos se quedaron en silencio. Fue entonces cuando una risa infantil rasgó el aire, helándoles la sangre. El hombre dejó su taco a medio bocado, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. El vendedor también escudriñó la oscuridad, pero no encontró a nadie. ¿Aquí espantan?, murmuró el cliente con voz entrecortada. Segundos después, un niño pequeño apareció y se sentó junto al hombre. Su sonrisa era tan inocente como perturbadora. Algo en su presencia no encajaba, pero el vendedor no pudo evitar ofrecerle un par de tacos. El niño aceptó y comió en silencio antes de correr hacia una casa cercana que él señaló con un dedo tembloroso. Esa escena se repitió noche tras noche. Siempre a las 2 de la mañana, siempre el mismo niño. Algo no estaba bien, pero el vendedor no quería enfrentarse a la posibilidad de lo sobrenatural. Sin embargo, todo cambió el día que conoció a los padres del pequeño. Al relatarles las visitas de su hijo, ambos rompieron en llanto. Él murió hace 2 años en esa esquina, dijo la madre con la voz entrecortada. La noticia golpeó al vendedor como un mazazo. Al día siguiente, se acercó a una cruz discreta en la banqueta que nunca había notado. El nombre de Diego estaba inscrito junto con una fecha que coincidía con el relato de los padres. Desde entonces, el vendedor cerraba su puesto antes de la medianoche. El velador del panteón. Don Ramón había trabajado como velador en el panteón durante años. Cuando José, un exoficial de policía, se unió al turno nocturno, pensó que había encontrado un compañero que podría soportar el ambiente sombrío. Sin embargo, la primera noche de José fue suficiente para hacerle dudar. Durante su recorrido de medianoche, José escuchó un murmullo suave. Siguió el sonido hasta una tumba donde una mujer arrodillada enterraba algo. Cuando la alumbró con su linterna, la mujer huyó entre las sombras. Lo que encontró bajo la tierra lo dejó helado: muñecos de trapo llenos de alfileres y frascos con líquidos oscuros. Su instinto policial le gritó que no tocara nada, así que los pateó fuera del cementerio. Ramón le advirtió que era común ver actos de brujería en ese lugar, pero también le dijo que tuviera cuidado con los fantasmas. José se burló, convencido de que los vivos eran más peligrosos. Esa confianza duró hasta la noche en que sintió una mano helada sobre su hombro y vio una sombra de 2 metros frente a él. Al intentar dispararle, los tiros atravesaron la figura como si no existiera. En pánico, corrió hacia la zona de tumbas infantiles, donde el aire estaba cargado de risas de niños invisibles. En ese momento, Ramón lo encontró y lo sacó del cementerio, llevándolo a un cuartito para limpiarlo con hierbas y aguardiente. Encuentros en la carretera. Los relatos continuaban. Cada historia, más aterradora que la anterior,
Revelaba un mundo donde lo inexplicable acechaba en los lugares más comunes: puestos de tacos, cementerios, carreteras solitarias. La atmósfera del programa se volvía más densa con cada minuto, dejando una sensación de inquietud que se impregnaba en el aire. Las luces del metro parpadeaban levemente, como si lucharan contra una energía invisible que intentaba consumirlas. Cada chispa de luz era un susurro desesperado, un intento por mantener las sombras a raya. Era casi la medianoche, la estación estaba desolada, y el viento que se filtraba por los túneles parecía murmurar secretos antiguos que no deberían ser escuchados. Estaba en la línea rosa, esperando el último tren que me llevaría de regreso a casa. Había algo diferente esa noche. No era solo el frío que calaba los huesos o el eco de mis pasos resonando en las baldosas vacías, era algo más profundo, algo que no podía explicar. Me coloqué cerca del túnel, mirando cómo la oscuridad parecía palpitar, viva, casi invitándome a adentrarme. A lo lejos, el rugido del tren anunció su llegada. Las luces del convoy iluminaron brevemente el interior del túnel, revelando algo que me hizo parpadear varias veces. Era una sombra más oscura que la oscuridad. Me convencí a mí mismo de que solo eran juegos de luces y esperé. Cuando el tren se detuvo, observé los vagones. El penúltimo estaba parcialmente ocupado. Un par de personas dormitaban, sus cabezas tambaleándose con el vaivén. Pero el último vagón estaba completamente vacío. Perfecto, pensé. Necesitaba tranquilidad. Entré y me senté en uno de los asientos reservados, dejando escapar un suspiro de alivio. Al principio, todo pareció normal. El tren arrancó, y el sonido metálico de las ruedas sobre los rieles llenó el aire. Saqué mi celular para distraerme, navegando sin rumbo en las redes sociales. Pero un destello en mi visión periférica me hizo levantar la mirada. En el asiento del fondo, junto a la ventana, había una niña. Tenía el cabello recogido en dos coletas perfectamente peinadas y llevaba un vestido rojo con detalles blancos. Estaba inmóvil, mirando hacia adelante, con una sonrisa que podría haberse interpretado como tierna, pero que tenía algo inquietante. Me saludó con entusiasmo, moviendo la mano. Confundido, levanté la mía y devolví el saludo de manera automática. Pensé que era extraño que estuviera sola, pero no imposible. Algunos niños saben moverse bien por el metro. Decidí no darle importancia y volví a mirar mi celular. Sin embargo, cada tanto la observaba de reojo. Noté que se había movido un asiento más cerca de mí. Luego otro, y otro más. Cuando finalmente se sentó frente a mí, levantó su barbilla con las manos y me miró fijamente. «Hola, señor», dijo con una voz dulce pero extrañamente hueca. «Hola», respondí, tratando de mantenerme calmado. Algo en su presencia me erizaba la piel. «¿Por qué estás sola? ¿No tienes miedo?». No respondió. Solo me miró fijamente, su sonrisa inmóvil. Me sentía cada vez más incómodo. De repente, habló otra vez. «¿Me podría amarrar las agujetas, por favor?». La petición era tan inesperada que me dejó sin palabras por un momento. Finalmente, accedí, queriendo terminar rápido la interacción. «Claro», dije, levantándome. Ella también se levantó y se situó en el centro del vagón. Me arrodillé frente a ella y le pedí que levantara un poco su vestido para poder ver sus zapatos. Fue entonces cuando el mundo parecía detenerse. Con un movimiento lento pero decidido, levantó su vestido hasta la cintura. Lo que vi me heló el alma. No tenía piernas. ¿Dónde deberían estar sus pies? Solo había un vacío oscuro, un abismo que parecía devorar la luz misma. Su vestido flotaba, como si el aire lo sostuviera, y ella seguía sonriendo. Mi cuerpo no respondió de inmediato. Un sudor frío recorrió mi espalda y sentí que mi corazón se detuvo por un instante. Cuando intenté dar un paso hacia atrás, mi pierna falló y caí al suelo con un golpe sordo. Desde mi posición, podía ver cómo su rostro comenzaba a transformarse. Sus ojos, que antes parecían inocentes, se oscurecieron hasta ser dos vacíos insondables, y su sonrisa se extendió de manera antinatural, revelando dientes afilados como cuchillas. Me arrastré hacia el extremo del vagón, gritando por ayuda. Miré por la ventanilla que conectaba con el penúltimo vagón, y vi a varias personas que me miraban confundidas. Golpeé la ventana desesperado, señalando hacia atrás, pero cuando volteé, la niña estaba justo frente a mí. Sonreía. Un grito desgarrador salió de mi garganta cuando las puertas del vagón se abrieron abruptamente en la siguiente estación. La luz amarillenta del andén me envolvió y, al salir tambaleándome, la gente comenzó a rodearme, preguntándome qué había sucedido.
La niña. Había una niña. Grité, sin poder articular nada más. Dos personas, con rostros graves, se acercaron y me pusieron una mano en el hombro. Cálmate, dijo uno de ellos. Esa niña, no eres el primero que la ve. Pero ¿cómo podía ser eso posible? Todo mi cuerpo temblaba mientras intentaban explicarme que era un espectro que había sido avistado por muchos otros en la línea rosa, una presencia que, aunque aterradora, nunca había hecho daño físico a nadie. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me había elegido? Esa noche, mientras intentaba dormir, el eco de su voz y la imagen de su rostro me perseguían. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia, como si estuviera esperando en la oscuridad de mi habitación. Desde entonces, nunca más tomé el último vagón.